Ok, pues muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por asistir a este webinar como parte de del programa de capacitación continua de la Comisión de Enfermería de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. A nombre de nuestra responsable de la comisión, la maestra Xiomara Carmona, les doy la más cordial bienvenida en nombre también del resto de los integrantes y las integrantes de la comisión. Qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Pues el tema que nos corresponde abordar es un tema bastante interesante que hemos titulado Intervención asistida con animales. ¿Cuál es el rol de esta intervención o de estas intervenciones um, en temas de cuidados paliativos? Bueno, entonces para este tema, para el desarrollo de este tema, les voy a presentar al doctor Jorge Ricardo Sánchez. Él nos acompaña el día de hoy desde Colombia. Les platico un poquito respecto de la reseña curricular del doctor Jorge. El doctor es médico general, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, es médico internista de la Universidad de Antioquia y además es máster en intervención asistida con animales por Tech University en Estados Unidos. Tiene un diplomado también en intervención asistida por animales en la Universidad CES en Antioquia. Doctor Jorge, a nombre de la Comisión de Enfermería le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, el foro es todo suyo. Les pediré a nuestras asistentes que por favor vayan dejando sus preguntas y al final haremos un espacio de preguntas para el doctor Jorge. Pues bienvenido doctor, bienvenidos, bienvenidas todos. Buenas tardes. Adelante. Charlie, muchas gracias por la presentación, a Xiomara por la invitación y a todos por estar aquí. Básicamente es un abrebocas, es mucho más que sacar conclusiones grandes de un tema que apenas creo que, pues, si bien lleva varios años de desarrollo, aún no hay grandes conclusiones, pues, como en la literatura científica, por lo cual vamos a hacer como una especie de invitación y repaso básico al tema de las intervenciones asistidas con animales. Me permito por aquí. Regálenme un segundito. Está por aquí. Perfecto, no sé si de pronto tienen la oportunidad de verla ahí. Todavía no podemos ver su pantalla, doctor. Espérenme ahí. ¿Están viendo mi pantalla? No, todavía no. Ahora sí, doctor. Ahí está.
Entonces, listo. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hacer un pequeño repaso, pues básicamente del tema del cuidado paliativo, que ustedes lo saben pues, mejor que yo, y después vamos a meternos un poquitico en qué es lo que se pretende con el tema de los animales. ¿Qué es el cuidado paliativo? Ustedes, les repito, lo saben mejor que yo, los cuidados paliativos son una especialidad médica interdisciplinaria que se centra en prevenir y aliviar el sufrimiento y apoyar la mejor calidad de vida posible de nuestros pacientes, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser una enfermedad, digamos, lo que llamamos terminal, que el paciente se va a morir, sino que puede ser simplemente una enfermedad muy incapacitante que puede llevar a un largo sufrimiento en la vida del paciente. No se limita, como decimos, a los cuidados al final de la vida. Los objetivos del cuidado paliativo es muy importante tener en cuenta que hay que establecer unos objetivos desde el punto de vista asistencial, acordes con los valores y las preferencias del paciente, tanto en la parte sentimental como en la parte personal, social, espiritual, de mantenerse como la idea de las preferencias del paciente, e incluyendo el tema de los animales del que vamos a mencionar ahorita. El apoyo psicosocial, espiritual y práctico, tanto a él como a sus familiares. Creemos que el cuidado paliativo está diseñado para mejorar la calidad de vida del paciente, pero nos centramos mucho en su familia como soporte social para el desarrollo de las actividades completas. Se le debe tener una comunicación coherente y sostenida entre el paciente y todas las personas implicadas en el cuidado, no solamente médicos, enfermeras, sino todo el personal que tenga relación asistencial con la persona. Y debemos también mantener una coordinación entre los centros asistenciales. Individualizar el dolor no solamente como un síntoma, digamos, biológico, sino como el dolor como un complejo nudo de consecuencias de toda la situación que está viviendo el paciente, ¿cierto? Tiene una cantidad de mecanismos muy complejos, son manifestaciones no solamente del sufrimiento físico, sino también emocional, socioeconómicos, espirituales. Todos conocemos que los pacientes pueden por momentos exacerbar más el dolor o somatizar los dolores y no necesariamente tratarse pues, del dolor físico generado por cualquier enfermedad. Tienen además compromiso importante de su autoimagen, cuando hablamos especialmente del paciente oncológico y el paciente en enfermedad grave, en fase, digamos, avanzada, por la pérdida, por ejemplo, del cabello en las quimioterapias, o los pacientes con ELA que tienen pues un deterioro físico grandísimo, ¿cierto? Cambia el significado de su vida, cambia los deseos, probablemente ya no tenga las mismas expectativas que tenía antes, puede cambiar la dinámica de las relaciones con su familia y con sus amigos, y debemos mirar cuáles son esas creencias y esos valores que el paciente tiene para poder llevarlos a un mejor término en el sentido de su vida. Hay varias deficiencias que yo creo que aquí es donde empiezan a ganar terreno este tipo de actividades como la intervención asistida con animales. Y es que los médicos, y no solamente los médicos, creo que todo el personal asistencial, carecemos de un enfoque de evaluación exhaustivo y estructurado, y a veces infradiagnosticamos el sufrimiento del paciente. A veces pensamos pues que no es tanto, que es normal, ¿cierto? Que el paciente tiene un dolor y, pero es que claro, y tener un cáncer. Entonces, a veces, de pronto, nosotros no podemos evaluar de una manera muy coherente o de una manera muy contundente lo que el paciente nos está diciendo. Y ciertos momentos también ponemos por encima las expectativas que nosotros como médicos tenemos sobre las que ellos tienen. Y no respetamos, por llamarlo de alguna manera, sus preferencias, y a veces, pues, entonces llegamos a imponer ciertos criterios sobre los pacientes, que de pronto no siempre es bueno. Bueno, me paso para esta. Dolor y otros síntomas físicos, digamos, sobre lo que se trabaja principalmente en la intervención asistida con animales, comprensión y preferencias de los cuidados. Bueno, perdón, me devuelvo, aquí se me brincó una cosita. Esto es el contenido de todos los pacientes, del contenido que buscamos para darle a los pacientes, el manejo del dolor, perdón, se me fue. La comprensión de la enfermedad y las preferencias de los cuidados, las preocupaciones existenciales y espirituales, los síntomas y recursos psicológicos, psiquiátricos y cognitivos, y los recursos y necesidades sociales y económicos de pacientes y cuidadores, y la continuidad y coordinación de los cuidados en distintos entornos. Esto es el contenido de todo lo que los médicos y todo el personal asistencial deberíamos tener en cuenta a la hora de enfrentar a un paciente en cuidado paliativo. El enfoque
es la función de las preferencias y los objetivos del paciente. O sea, que el paciente debe ser el centro de nuestro manejo y nos apoyamos siempre en la familia. Y debemos hacer un proceso planificado de forma interdisciplinaria, donde el clínico colabora con el personal de enfermería, todo el personal asistencial, ¿cierto? Para hacer unas tareas específicas, ¿sí? Que cada disciplina aporte y desarrollando la evaluación paliativa integral. Aquí es donde nos metemos entonces ya como en terapia asistida con animales. ¿Qué pasa? Digamos que dentro de estos últimos años, hemos venido hablando de terapias complementarias, ¿sí? de medicina complementaria. Existe el término que todo el mundo conoce muy bien de medicina alternativa, que la medicina alternativa pretende o por momentos reemplaza la medicina tradicional que nosotros siempre hemos ejercido, pero existen ahora estas terapias llamadas terapias complementarias, como son la musicoterapia y el yoga, la terapia asistida con animales, que está enfocada más a un complemento, como su nombre lo dice, que a un reemplazo. No son terapias para reemplazar el tratamiento médico. ¿Listo? La terapia asistida con animales, entonces, se usan, pues, como su nombre lo dice, animales, principalmente perros. No estamos hablando de paciente en cuidado paliativo la mayoría de las veces, de lo que vamos a hablar es de paciente intrahospitalario, pero también se han utilizado otro tipo de animales como los gatos, los ponis, ¿cierto? Entonces, bueno, y lo que buscamos es unos fines terapéuticos o coterapéuticos. No es el perro el terapeuta, el perro es un apoyo en el programa que vamos a desarrollar. Se promueve así un vínculo entre el paciente y el animal para tratar de buscar mejores en su condición física, social, emocional y cognitiva. ¿Qué tipos de terapias asistidas con animales conocemos? Básicamente hay dos grandes y un tercer bracito. Cuando hablamos de intervención asistida con animales, podemos hablar de actividades que pueden ser, por ejemplo, visitas en hospitales, visitas en lugares, en residencias de cárceles, en residencias de hogares geriátricos, visitas a universidades. Estas actividades no implican un desarrollo de una terapia, ¿cierto? Y de hecho no está hecho por personal que está entrenado para hacer terapias. Básicamente son actividades, son enfocadas más hacia el tema lúdico, ¿sí? ¿Qué son las terapias asistidas con animales? Ya esto es un tema un poquito más profundo, donde podemos plantear objetivos, por ejemplo, en psicoterapia, en trabajo social, en terapia física, rehabilitación, ¿cierto? En terapia del lenguaje, ya buscando unos objetivos terapéuticos como tal, y estos sí deben ser desarrollados por un personal, digamos, profesional del área de la salud. Y el tercer bracito que pongo acá, que es la educación asistida con animales, que son estrategias que se usan para tratar de fortalecer el vínculo del estudiante o de favorecer el gusto por el estudio, ¿cierto? Para hacer programas de educación un poco más amigables y más atractivos para los jóvenes. Como les decía entonces, hay dos cosas que son actividades que básicamente son lúdicos, que son motivación. Yo voy y hago un llamado a los niños del hospital, vienen a hacer una actividad lúdica, jugamos con el perro, hacemos interacción, jugamos al veterinario, jugamos al concéntrese, hacemos varios juegos, pero eso no tiene básicamente tiene un objetivo de socialización, de verbalización de sus condiciones, pueden tener muchas ventajas de ser, digamos, compartir con el equipo terapéutico y tener una mejor relación con el equipo de terapia, pero no tiene un objetivo terapéutico como tal. Y la terapia, como les dije ahorita, ya sí tiene unos objetivos planteados para un paciente en particular y para cada paciente aquí son distintos. Mientras la actividad puede ser grupal, la terapia ya estamos hablando de objetivos terapéuticos para una persona. En este tema, digamos que los animales más utilizados son los perros, por muchos motivos, dentro de ellos, digamos, la facilidad pues, de entrenamiento, la relación cercana que ha tenido con el ser humano hace muchísimos años. Hablamos algo de historia. Los seres humanos siempre hemos convivido con los animales desde el principio de los tiempos. La vinculación al principio pues era transporte, seguridad, investigación, nos comíamos los caballos, nos comíamos los animales y utilizábamos sus pieles y su carne. Pero incluso desde Egipto, quería recordar, pues como todo este tema de los animales, empezamos a ver ya la relevancia de los animales de compañía. Ya decían y tenían a los perros no solamente como mascota de animales de casa, sino que se veía que en ciertos momentos ellos tenían ya un duelo cuando los animales fallecían,
y eso lo representan en sus obras de arte, incluso representan las cabezas como cabezas de animales, algunos de los dioses. Decían en Grecia que los perros sanaban enfermedades y eran coterapeutas. En sus templos de curación hacían paseos a caballo para pacientes terminales, para mejorar su salud mental y relajarlos, y los dioses se transforman en perros o serpientes para lamer las heridas y sanarlas. En Roma, 23 después de Cristo, los perros también decía Plinio que tenían beneficios para la salud y digamos que es como parte como de la historia. Ya viniendo mucho más acá, en el siglo IX, en Bélgica se empieza a hablar de manejo de enfermos mentales para cuidar granjas asistidos por perros como parte del entrenamiento, y en 1669 John Locke promueve efectos socializadores de los animales de compañía, sobre todo en pacientes con enfermedades mentales. William Tuck, mucho más acá, primer estudio en una residencia de ancianos en York, Inglaterra, demuestra disminución de la soledad y aumento de la socialización de los pacientes en un lugar donde asistían animales. Ya en 1867 se hacen estudios para pacientes con epilepsia y autismo. Ven, digamos, algunos resultados positivos en pacientes que tenían animales de granja y domésticos, amplios beneficios por lo que trasladan esto a otras enfermedades. Y el famosísimo Sigmund Freud en el 86, Jolie, su perrita, decía que ella le ayudaba a hacer el diagnóstico del paciente, ¿cierto? Posteriormente ya viene pues como todo el tema de la medicina basada en la evidencia, y eso genera un receso, digamos, en el tema de investigación, porque empezamos a ver que definitivamente pues la medicina empezó a girar hacia que todo tenía que tener una evidencia grandísima para ser real. Hacia el año 45 resurgen las terapias en el hospital de Paulding en Nueva York, y soldados y familias trabajan con perros, animales de granja y pequeños anfibios para combatir el estrés postraumático. En el 53, Boris Levinston, un psiquiatra, psicólogo, descubre a través de su perro Jingles la psicoterapia asistida con perro, que él accedía más fácil a los pacientes en este contexto, y acuñó la palabra pet therapy, que funda las bases de la terapia con animales. Bueno, York, el primer estudio, digamos, en revista científica fue en el 80, disminución del riesgo cardiovascular en pacientes que tenían perro y que por ende tenían más actividad física. Es importante tener en cuenta que el vínculo humano-animal es definido por la Asociación Americana de Medicina Veterinaria como una relación dinámica y mutuamente beneficiosa entre personas y otros animales, que es influenciada por comportamientos esenciales para la salud y el bienestar de ambos. Es muy importante recalcar acá que hoy en día se habla de One Health, una sola salud para los animales, para nosotros. Debemos propender por el bienestar de ellos y por el nuestro, no solamente la salud del humano. No vamos a utilizar los animales básicamente para hacer intervenciones a pesar del estrés del animal, ¿cierto? No lo vamos a utilizar como un coterapeuta si el animal no se siente bien, si está enfermo, si está viejo. No, tenemos que pensar que esa relación, ese binomio humano con animal debe ser completamente beneficiosa para ambos. ¿Qué se ha visto con los animales en algunos estudios? Mayor supervivencia después de infartos, como les dije en el estudio del 80. Quiero decirles que todo lo que dice acá son los artículos que se han descrito en la literatura. Ya que tengan una solidez científica desde el punto de vista metodológico, probablemente no lo tienen, y esa es la invitación que va a quedar al final de la charla. Menores niveles de cortisol y triglicéridos, reducción del nivel de la presión sanguínea, menor cantidad de consultas médicas realizadas, mayor autoestima, mayor sensación de abatimiento y mayor percepción de capacidad y autoeficacia en otro estudio, incremento en facilitación de interacciones sociales e incrementos en niveles de oxitocina en humanos y animales. Se dice que los animales también les aumentan las hormonas cuando ven al ser humano. ¿Qué estamos buscando o cuál sería la idea de hacer intervención asistida con animales en un contexto como el del cuidado paliativo? Crear un ambiente lleno de estímulos para el paciente, ¿cierto? Complementar a otros tratamientos que no podemos sustituir y desarrollar algunas habilidades motrices conductuales y de socialización, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? Un equipo profesional interdisciplinario que esté bien formado en la materia, técnicos en intervención asistida con animales, básicamente personas que sepan manejar el perro, que lo sepan conocer, que lo sepan controlar. Debe contar con el personal asistencial, obviamente médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, psicólogos, para complementar lo que se quiere hacer en la terapia, y tener conocimiento sobre la terapia y formarse continuamente para estar actualizado pues en todo momento, porque pues como en toda la vida pues se van desarrollando cosas nuevas todos los días. ¿Qué tipos de perros
se utilizan digamos, en las intervenciones. Hay perros que son de trabajo terapéutico y otros perros que son de asistencia. Es importante llevar esta definición o esta diferencia para que lo tengan claro. Los perros de asistencia, no, esto no se hace. Los perros que entran a los hospitales a hacer intervenciones no son perros guía, no son perros de alerta auditiva de pacientes, ni son los pacientes que detectan hipoglicemia o convulsiones en los pacientes que tienen estas patologías, porque estos perros son perros, como su nombre lo dice, de asistencia y son para una sola persona. Los perros de trabajo terapéutico, los perros de intervenciones, son perros para trabajar en grupo, no son prácticamente propiedad de nadie, son de un equipo de trabajo y están básicamente diseñados para trabajar con muchos pacientes en distintos tipos de actividades. ¿Qué debemos tener en cuenta para un perro? Pues a un perro de terapia. Terapidox International nos da como unos lineamientos, ¿cierto? El perro debe tener, la idea para evaluar un perro, para terapia, debe ser un perro idealmente por encima de 1 año, pero hay perros que desde más jóvenes ya se están empezando a entrenar y lo hacen muy bien. El perro debe tener todo un esquema de vacunación completo, debe demostrarse que tiene un esquema de vacunación completo, debe tener un entrenamiento básico que no haya sido realizado con collar de choque ni con medios, digamos, aversivos. El perro no puede tener ni un solo antecedente de agresividad, ni uno solo, porque ese es un recurso que el perro puede volver a sacar en algún momento. Así lo aprende a controlar a través de una modificación de conducta y no deben ser perros de servicio. Adicionalmente, los perros idealmente no deben comer crudos por el riesgo de infecciones, ¿cierto? ¿Qué se ha dicho como beneficios preliminares en pacientes que buscamos con las intervenciones? Reducción del dolor, aumento de las endorfinas, reducción del estrés, disminución de niveles de cortisol en saliva desde el punto de vista fisiológico. Desde lo psicológico hemos buscado control de angustia, felicidad, estrés, ansiedad, tristeza y fatiga y disminución del sentimiento de soledad en la parte social. Estos beneficios están escritos en un artículo de la doctora Villalonga y son básicamente las cosas que en casi todos los artículos que uno va buscando se van repitiendo, ¿cierto? Son como las cosas, digamos, como los objetivos o las metas que se han logrado sin mucha solidez desde el punto de vista metodológico, pero como les digo, realmente uno ve que en casi todas partes se repiten los beneficios de los pacientes, ¿cierto? ¿Cuáles serían los riesgos? Como por mencionar de una vez los riesgos, a lo que todo el mundo le tiene miedo, a los procesos infecciosos, ¿cierto? Ahorita vamos a mencionar cuáles son los gérmenes como más importantes, especialmente en perros, las mordeduras que tienen su propia flora también, anaerobios, otro tipo de bacterias más importantes por las mordeduras y pues, las picaduras, ¿cierto? De garrapatas, pulgas y eso. Serían como los principales riesgos de los que estamos hablando cuando hacemos actividades asistidas con animales. Dentro de las principales infecciones, Toxocara canis, transmitida por perros, toxoplasmosis, transmitida por gatos, Clamidia psittaci también por pájaros, porque también se puede hacer actividades con pájaros, y hay por ahí una revisión sistemática que se hizo en el año 2020, hablando de este tipo de bacterias, que serían las principales bacterias que los perros podrían transmitir. Y hablo de los perros porque realmente son los animales con los que más se hace intervención asistida con animales. Básicamente lo que hablamos es de Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter species. Digamos que serían como el grupo de bacterias más grandes a los que tendríamos que tenerle miedo, por llamarlo de alguna manera, cuando hacemos actividades asistidas con perros. Pero tenemos que tener en cuenta muy de manera contundente, como les decía ahorita con el concepto One Health, que también debemos proteger el perro, ¿cierto? Y también tenemos que saber que el perro también puede traerse un proceso infeccioso de un escenario hospitalario, ¿sí? Bueno, sin embargo, cuando vemos los estudios y las cosas que han salido, digamos, tratando de demostrar si hay gran riesgo de infección en los hospitales secundarias a este tipo de intervenciones, los estudios no han demostrado que haya un aumento significativo en las tasas de infecciones en los pacientes bien escogidos para hacer terapia con animales. Bueno, esto es un tema multidisciplinario. Aquí, pues, cuando vamos a hacer el análisis de cuáles son los riesgos, debemos tener en cuenta al comité de infecciones, al personal de enfermería, debemos tener en cuenta todas las medidas que se deben ejercer para tratar de evitar cuáles son los riesgos que el paciente tiene. ¿Cuáles serían los criterios de exclusión que nos propone en el artículo? Pacientes recién trasplantados de médula ósea, pacientes sometidos a esplenectomía
reciente, pacientes con alergia animal o que no les gusten los animales, paciente que se haya sometido a una cirugía, un procedimiento invasivo, que tenga catéteres, eso también es muy importante, pacientes con neutropenia severa, con infecciones o aislamientos, o un paciente que, pues que el animal esté en seguimiento por el veterinario, un animal enfermo no puede estar ahí, y debemos tener medidas de higiene muy estrictas. Lo ideal es que el perro no tenga contacto directo con la cama del paciente, sino con una sábana, que el tiempo sea restringido, como les decía ahorita, que el animal pues claramente tenga todo su carnet de vacunas, que no coma crudos, todo lo que les mencioné ahorita. Son estrategias para prevenir las infecciones, así mismo como el baño, ¿cierto? Los perros deben estar aseados. Lo ideal sería no bañarlos, por ejemplo, el mismo día de la visita, porque el animal se puede estresar ese día, en fin. Hay como algunas medidas que se pueden hacer, pero hay que tener en cuenta también, como les decía, la salud del perro y la parte, digamos, emocional del animalito. Se ha visto en niños, ¿cierto? En pacientes oncológicos pediátricos, ustedes saben que el cáncer no discrimina edad y es un tema muy complejo, 250.000 más o menos al año aparecen, realmente es un tema muy complicado y el cáncer infantil pues con más razón, por el contexto de lo que implican los niños, ¿cierto? Se mete en toda la esfera biopsicosocial de la persona y la familia, hay, aunque tiene muy buena supervivencia en algunos de los casos, dependiendo del tumor, pues realmente tenemos que es un tema catastrófico. Con los niños, que es muy importante, ¿cierto? ¿Qué se ha buscado con ellos? Mejorar todo el entorno psicológico. Entonces, por ejemplo, tratar el tema del cansancio, ¿cierto? El cansancio, el estrés, todo el dolor, los elementos físicos, la mejoría de los síntomas físicos como el dolor. Hay varios estudios, se los voy a listar al final si quieren, que han demostrado, que han intuido con los resultados, como les digo, pues con reservas metodológicas, que el dolor puede mejorar luego de una intervención asistida con perros, ¿cierto? Y los otros objetivos, dirían, son los sociales, en los cuales se ha logrado o se busca disminuir la sensación de soledad de los pacientes y podría, como un efecto secundario también, aparte de disminuir la soledad en estos niños, lograr una mejor integración con el equipo terapéutico, ¿cierto? Un ejemplo de una sesión podría ser llegar con el perro, saludar al niño, presentarle el perro, preguntarle cómo está, buscar la estimulación sensorial del paciente, el niño se le puede, si puede, se le arrima el perro, lo acaricia, ¿cierto? Luego se le puede inmiscuir al niño como en la actividad con el perro, mira, dale esta galleta, dale este premio, ¿cierto? Hacer una actividad con él y incluso haciéndole a veces trucos que el perro sepa hacer, se le puede comprometer al niño para eso y finalmente se hace una actividad de despedida con él, ¿cierto? Son unas sesiones que pueden ser más o menos de 20, 30 minutos, dependiendo pues como del, del objetivo, de cómo recibe el niño la terapia, de cómo se comporta el animal, de que el animal esté tranquilo, pero son más o menos sesiones que pueden ir entre 20 y 30 minutos. En un centro, pues hay estudios que pues, les quiero mostrar aquí rápidamente, porque pues, el tiempo es corto, ¿cierto? En una universidad, en un centro para cuidado paliativo, la doctora Andrea Schmitz, en Estados Unidos, hizo como un estudio para terapia asistida con animales. Y es un análisis de contenido cualitativo de todos los protocolos de TEA que había registrados. ¿Sí? El centro, básicamente lo que ellos deciden, lo que concluyen, es que puede ser una adición valiosa y práctica a las opciones terapéuticas interdisciplinarias. Una vez más, como les quería decir, no voy a poner los resultados, no tenemos el suficiente tiempo, pero lo que ella concluía es que facilita la comunicación, las respuestas emocionales positivas, la mayor relajación física y la motivación para la actividad física de los pacientes. Ellas hicieron ese estudio en 52 pacientes, ¿cierto? Incluso había momentos en que los pacientes, cuando se sentaban con ellos, lograban expresar mejor todas sus situaciones, hablaban de la muerte, hablaban de todas las situaciones que ellos con otras personas en otros contextos no habían hablado, ¿cierto? Buscaban personas que tenían como criterios tensión severa, que tenían reacciones de ajuste, personas con síntomas depresivos, personas con sentimientos de desmoralización, delirium y pacientes con mucha ansiedad y miedo. Entonces, básicamente lo que ellos lograron
fue como demostrar, con la rigurosidad pues, que cabe, que los pacientes podían tener mejoría en todas esas variables. Esta es una medición que hicieron para medir la reacción del staff, del grupo terapéutico, si tenían muchas reservas o no acerca de las intervenciones, porque obviamente parte de la terapia, el éxito de la terapia también es que el grupo terapéutico, que el staff del hospital crea. No solamente que crea el niño, no solamente que crea el entrenador o el manejador, sino que todo el staff pues, coincide en que las intervenciones son buenas, ¿cierto? Entonces este estudio se formaron 5 grupos, 5 equipos de voluntarios, perros de mediano tamaño a grande, casi la mayoría de las veces se usan Golden y labradores, todos los equipos inscritos en el programa de Pet Partner, cada adiestrador, bueno, hicieron entonces como toda la selección regular para los pacientes, para los entrenadores, y finalmente tenían que generar un entrenamiento y hacer como todo el protocolo para poder hacer la intervención con los pacientes, ¿cierto? El objetivo era examinar la percepción de los miembros del personal sobre la implementación de una actividad asistida por animales en un centro oncológico regional ambulatorio. ¿Qué encontraron ellos? Que las intervenciones, las actividades proporcionaban consuelo y aliviaban los miedos en pacientes adultos mayores con cáncer terminal. Se redujo la depresión y se relacionó con aumento de los niveles de oxígeno arterial en pacientes durante la quimio, en comparación con el control que ellos decían que se disminuía, ¿cierto? Concluyen además que los perros eran catalizadores sociales. La soledad y la sensación de soledad de los pacientes mejoraba a través del contacto y la relación que tenían con las otras personas, con los animales, y digamos que como todos los estudios, ha tenido muchos problemas metodológicos, como por ejemplo que no discernían cuál era el nivel académico de las personas que se habían entrenado para hacer la terapia, cuánta interacción habían tenido un grupo y cuántos no, durante cuánto tiempo habían sido las terapias. Entonces digamos que todos estos problemas metodológicos le hacen que la validez del estudio no fuera muy buena. Pero finalmente ellos lo que concluyen es que tanto los pacientes, las personas que fueron susceptibles de la terapia asistida con animales, como los cuidadores mismos, como el equipo, el staff, calificaron de muy buena manera las consecuencias de la actividad asistida por animales. Creo que este es el último dos, sobre los efectos de un perro pues, de terapia en un hospital de cuidado paliativo para veteranos de guerra en los Estados Unidos. ¿Sí? Examinó en 25 veteranos del Servicio de Cuidado Paliativo del Sistema de Salud de Colorado. En el estudio se descubrió que un perro, junto con un psicólogo especializado en cuidados paliativos, tuvieron un impacto cuantificable. Comparaban la intervención de un perro con un psicólogo versus la del psicólogo solo, la de otro psicólogo solo el otro día, y empezaron a hacer como mediciones. Encontraron que un perro en un centro pues, de veteranos, junto con un psicólogo de cuidados paliativos, tuvieron un impacto mesurable en los niveles de cortisol y en la frecuencia cardíaca de los veteranos. Ellos hicieron otras mediciones como presión arterial, alfamilasa, midieron varios, digamos, concentraciones hormonales, y finalmente, digamos que los impactos más mesurables fueron en cortisol, que lo medían antes y media hora después del contacto con el perro, y se observó una disminución significativa. Bueno, aquí están, 30 minutos posterior, tanto el caso experimental como el de control. También se observó una disminución significativa en la frecuencia cuando se comparó con el periodo anterior a los 30 minutos, tanto en la condición experimental como en el control. Los resultados de este estudio, si bien una vez más no son concluyentes, lo que ellos vienen es que nos deben hacer pensar que debemos hacer investigaciones bioconductuales y aplicaciones clínicas. En una revista de psicología, esta un poco más vieja, nos demuestran los efectos psicológicos y psicofisiológicos de la interacción humano-animal, hablando de la mejoría de la atención social, el comportamiento, interacción interpersonal, estado de ánimo, reducción de parámetros relacionados con estrés como el cortisol, frecuencia cardíaca, presión, reducción del miedo, ansiedad, en fin. Lo que les quiero concluir, porque les decía, el tema no tiene mucha evidencia, es muy largo y está apenas en desarrollo, es que el vínculo humano-animal está claramente definido y sus beneficios se han demostrado a lo largo de la historia, desde lo médico, desde lo lúdico. Siempre hay que tener en cuenta los derechos de los animales. Es un tema novedoso que propone realización de nuevas y completas investigaciones con metodologías rigurosas. El abordaje de diferentes campos de la medicina, oncología, neurología, cardiología, psiquiatría, psicología y enfermedades infecciosas, y hay múltiples escenarios en los que podemos implementar estas terapias. Es importante
como les digo, el tiempo es corto y por eso pues no me enfoqué mucho en gráficas ni nada de eso, pero quería traerles como finalmente, sobre todo aquí hay un personal de enfermería muy grande, una frase de Florence Nightingale que dice que un pequeño animal de compañía es a menudo una excelente terapia contra la enfermedad y es especialmente para las enfermedades hospitalarias de larga duración. Un pájaro en su jaula es a menudo el único placer para una persona que está inválida durante años en la misma habitación. Poder alimentarle y limpiarle él solo le ayuda a recobrar la autoestima y le anima a hacer otras cosas. Creo que todo esto, más que unas conclusiones desde el punto de vista de evidencia científica, es una invitación a que recuperemos como todo el tema de la biofilia, el amor por la naturaleza, de los animales, y aprovechemos para nosotros y de nosotros hacia ellos el beneficio que podemos darnos mutuamente. Creo que como terapia complementaria, las actividades, las terapias asistidas con animales tienen un valor muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Realmente estamos muy complacidos de poder tener tu participación. A nombre de toda la Comisión de Enfermería de la ALSP, resaltamos mucho tu participación de esta noche. Quisiera, por favor, a los participantes, si tuvieran alguna otra pregunta. Aquí tenemos una pregunta, Jorge. ¿Te parece si vamos resolviéndolas? Claro, cuéntame. Dice la doctora Carla Zapata, ¿qué requiere un perro para ser un animal de asistencia y dónde puede recibir dicha preparación o qué instituciones los prepara? Ok, bueno, un perro básicamente, digamos que hay razas que son un poquito más proclives a ser perros de terapia o perros de asistencia, ¿cierto? Son dos cosas distintas. El perro, básicamente, la idea es que tenga un entrenamiento básico, ¿sí? O sea, los golden, los labradores, son perros que están como muy adelante en ese tema, pero puede ser cualquier perro. En realidad depende más del carácter del animal. ¿Qué hay que hacer? Una evaluación etológica importante. Desde los 7 semanas ya los perros se vienen empezando a evaluar con un test que se llama test de Campbell y con otras actividades que hace un etólogo, una persona que sea entrenada en eso, y él va haciéndole seguimiento al animal, se van viendo, digamos, los parámetros de comportamiento del animal, qué tan sociable es, qué tan reactivo es, cómo se comporta con los otros animales, cómo se comporta ante estímulos externos, ante el ruido. Deben ser perros que sean muy, lo que se llama redondos, perros muy sociables con todo, que ojalá que sean perros que les guste o el juego o el alimento o el refuerzo social para que se dejen entrenar, porque uno realmente entrena a un perro para esto, básicamente dándole algo positivo, ¿cierto? Con el esquema de Pavlov y Skinner, usted lo que hace es entrenar a un perro tratando de darle un refuerzo positivo, pero si su perro no le gusta el mecato, ni la comida, ni le gusta ahogar, va a ser muy difícil de entrenarlo, ¿cierto? Entonces se buscan perros que tengan un carácter dócil, que sean lo suficientemente inteligentes para encontrarlo, para que entiendan fácil, ¿cierto? Y que se comporten bien en todos los ambientes, ¿cierto? Básicamente eso es como lo que les digo. Puede ser cualquier perro, pero en general Golden y Labrador siempre han tenido como una ventajita respecto a los otros perros porque son los que más se han utilizado. ¿Qué otra pregunta me decía ella? Si había instituciones donde preparan a Sí, los... dependiendo de dónde estés. Por ejemplo, en Colombia vivo en Medellín, aquí hay varios entrenadores, varios etólogos que tienen buena experiencia para eso. ¿Cierto? Es importante una cosa yo lo acabo de vivir, estuve en España el mes pasado viendo cómo hacen intervenciones. Me agradeció una experiencia muy bonita en el Hospital San Juan de Deu. Y los perros de terapia no son perros de circo, no son perros de dar tras voltereta en el aire, no, es un perro con obediencia básica, un perro que sepa contemporizar lo que se le está ordenando, lo que está haciendo. Realmente, un etólogo, pues hay etólogos más expertos en manejo de perros de terapia, pero lo que yo vi allá es que definitivamente el perro con obediencia básica y un buen direccionamiento por parte de su manejador puede ser un perro de terapia, un perro de intervenciones, perdón. Ya Perfecto, si usted Jorge. necesita, perdóname, ya si usted necesita un perro de asistencia, un perro para paciente epiléptico, si necesitas un perro lazarillo para una persona con discapacidad visual, ya necesitas un entrenador, pues un etólogo ya mucho más formado, ¿cierto? O incluso si lo que querés es detectar para convulsiones, necesitas biodetección para que detecte
hormonas, ya es un tema mucho más profundo y ahí sí tendrías que buscar. Pero, por ejemplo, yo creo que en Latinoamérica ya hay muchos lugares donde se puede hacer. En Medellín hay mucho quien lo haga. Qué bien realmente que hay instituciones que se dediquen a ese entrenamiento. ¿Y hay alguna edad límite, o sea, del animal para poder entrenarlos? ¿O tienen que ser Eh, de muy pequeños? Ujú. Realmente, mi formación pues no es de etólogo, esa pregunta se la hice alguna vez a un etólogo aquí, más que la edad es las características del animal, ¿cierto? Obviamente todos aprendemos mejor cuando estamos chiquitos, ¿cierto? Pero hay perros que desde chiquitos ya se sabe que no, y hay perros que de pronto un poquito más grandes todavía pueden tomar las conductas que se les dice, ¿cierto? Depende más del carácter del animal, aunque si el animal es bueno, desde chiquito es mejor, ¿cierto? Porque claramente aprende más fácil. Acá hay otra pregunta de Gloria Nieto y nos dice, ante un paciente terminal, ¿les permiten tener a su perro y qué medidas debe tener el perro? Bueno, tener su perro, yo no soy el más amigo de tener, digamos, el perro mascota, el perro de la persona, sí es un perro que en algunas instituciones ha permitido su ingreso, ¿cierto? No es que esté mal, sino que me parece que es un poco más riesgoso, porque cuando vos tenés el perro, digamos, el perro del paciente, miren todos los lineamientos que debería cumplir un... ¿Cuál es el riesgo principal de esto? Infección, ¿cierto? Ataques del perro, que el perro no está preparado, que el perro no está entrenado. No, en esto nos la pasamos tratando de disminuir los riesgos que puede generar el contacto del perro con el ser humano o con un hospital. Con un perro mascota es muy difícil de evitarlo, porque usted no sabe si el perro sí come crudos, si el perro sí está bien vacunado, si el perro alguna vez tuvo una historia de agresividad. Y claro, de pronto el paciente por el amor a su perro y le preguntan, ¿su perro ha sido agresivo? No, y se ha comido 3, pero él lo quiere ver, ¿cierto? Entonces realmente uno se hace más difícil para mí aceptar que el perro mascota es una buena opción. Fuera de eso, cuando hablábamos de One Health, que hablábamos de la tranquilidad del animal mismo, pues el animal se va a estresar. Va a llegar a un lugar que le huele alcohol, que le parece una veterinaria, con una cantidad de gente que no conoce, con una cantidad de gente que le va a querer tocar la cabeza, que lo van a asustar. Entonces el animal tampoco va a estar cómodo. Entonces finalmente creo que el perro mascota yo lo dejaría como una segunda opción porque no me parece que sea la mejor. Perfecto ese comentario. Y Manuela Becerra nos pregunta, ¿qué se necesita para generar una propuesta de intervención asistida con animales para algún centro médico? Voluntad. Tener el equipo entrenado, tener el grupo de intervenciones, o sea, que las personas se formen como pues en el tema de intervenciones o hacer una maestría o hacer la técnica en intervención asistida con animales. En España se puede hacer, en Argentina se puede hacer, ¿cierto? Se pueden hacer técnicas para hacer eso. Y luego de tener el equipo y tener los perros, convencer a la institución en la que trabajas o en la que la quieres hacer que los beneficios van a superar los riesgos y demostrar que lo puedes hacer. Realmente es un tema más de voluntad. Yo creo que con el cambio del mundo hoy en día, como hemos girado tanto la atención hacia los animales de compañía hoy, que ya ni mascotas les decimos sino animales de compañía, eh, esto se va a facilitar más. Y porque yo creo que estas terapias complementarias definitivamente son buenas, bonitas y baratas. Hay que tratar de hacerlas seguras. Es lo que tenemos que demostrar, que lo que vamos a hacer lo hacemos seguro. Porque el día que metamos las patas, como se dice en Colombia, y cometamos un error y empezamos a infectar gente, hasta ahí vamos a llegar. Así es. Y también nos preguntan sobre los criterios de exclusión por los riesgos, si aplican también para pacientes en cuidados paliativos en fin de vida. No, no hay problema. ¿No? De hecho, se benefician también para ellos. Precisamente el paciente, cuando ya está en el final de la vida, intervención que hagas es ganadora. ¿Cierto? Realmente si tu paciente ya está, supongo la pregunta es lo que llamamos nosotros por aquí un código lila, que es un paciente ya pues casi premortem, pues ya nada de lo que hagas va a estar más mal, ¿cierto? Realmente hay que cuidar a todos los demás, a la familia, hay que cuidar a todos los otros pacientes, pero pues digamos que en una situación de esa ya el paciente no tiene mucho problema. Pero no, precisamente en cuidado paliativo es de lo que estamos hablando, que eh, podemos hacer intervenciones y que el paciente también, aún antes de estar casi ya muerto, tenga beneficios de esta terapia. Hay muchos mensajes de agradecimiento, están muy complacidos
tu ponencia del día de hoy. Son múltiples los agradecimientos que están dándote muchas felicitaciones. Realmente es algo que muy novedoso y sobre todo que poder utilizar otras herramientas de tal forma que podamos también cubrir otras necesidades del paciente, ¿no? Más aún Claro, en situación de final de vida. claro. Muchas gracias, Y Jorge. darle la oportunidad también a los animales de que sean parte de nuestro quehacer. De verdad les agradezco mucho. Me disculpan, el tiempo es corto, entonces no hay que sintetizar muy a la carrera las cosas, pero fue un gusto muy grande. Les agradezco mucho. Muchas gracias a ti más bien por tu valioso tiempo y a toda la audiencia por participar con nosotros y a los que nos acompañan también vía Facebook. Muchas gracias y una feliz Chao. noche. Les esperamos el próximo mes. Gracias.